Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar los sistemas de medida de ángulos, que son bastante importantes en el manejo de los sistemas cartesianos rectangulares y polares. Por ello, primero vamos a definir qué es un grado sexagesimal o simplemente un grado, como todos lo conocemos. Y esa es una 360ª parte de una circunferencia. Y es asimismo la unidad convencional en la medida de ángulos. Recordemos que un ángulo es esa abertura que se mide en la unión de dos segmentos de recta que confluyen en un vértice. Es decir, que un grado es la 360ª parte de toda una circunferencia y permite medir esos ángulos a través de esa unidad perfecta que es la de el grado sexagesimal. Por otra parte, el radián es el que mide el ángulo entre el centro de la circunferencia y su medida central y se relaciona con la longitud del arco y la longitud del radio. En pocas palabras, es la relación que nos permite calcular la cantidad de veces que cabe la longitud del radio en el arco de una circunferencia. Estas son las dos principales medidas de ángulos: el grado sexagesimal o grado y el radián. Por ello, existe una conversión fundamental entre ambas y es que un radián es equivalente aproximadamente a 57.29 grados. Desde esta percepción vamos a realizar un ejemplo para convertir 130 grados a radianes. Aquí tenemos que establecer una regla de 3, teniendo en cuenta la conversión. Un radián equivale a 57.29 grados, 130 grados, ¿cuántos radianes serán? Esto nos permite, teniendo en cuenta que simplemente multiplicamos estos dos números y dividimos por el que queda en diagonal a la x, lo siguiente: un radián por 130 grados dividido 57.29 grados, y eso nos da 2.269 radianes. De esta manera, siempre podemos convertir radianes a grados y grados a radianes según lo que nos solicite. Dentro de los conceptos fundamentales de los radianes y de los grados está el manejo de triángulos. Por ello vamos a abordar otro ejemplo teniendo en cuenta un triángulo rectángulo del cual conocemos dos ángulos: el ángulo recto de 90 grados y un ángulo, otro ángulo que es de 21.8 grados. Aquí nos piden el ángulo alfa, que es este ángulo de acá desconocido. Recordando y retomando un poquito los conceptos geométricos, existe un concepto que es fundamental, que es el suplemento de ángulos o ángulos suplementarios. El suplemento de ángulos nos dice que la suma interior de los ángulos de un triángulo, es decir, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, es 180 grados. Teniendo en cuenta este concepto, es que podemos empezar a trabajar y conocer este ángulo. Esta es la forma más sencilla cuando tenemos dos ángulos conocidos. Simplemente este ángulo va a ser 180 grados menos la suma de los ángulos conocidos, en este caso 21.8 más 90. Esto nos da 68.2 grados. Por otra parte, si por el contrario tenemos un triángulo rectángulo, esta vez que desconocemos los dos grados, o los dos ángulos que no son rectos, aquí podemos y necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que el lado más grande de un triángulo rectángulo se conoce como hipotenusa y los otros dos lados como catetos. El cateto más largo se conoce como cateto mayor, el cateto más corto se conoce como cateto menor. Asimismo, este lado de la hipotenusa se obtiene
a través de una raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados, es decir, el cateto más largo es a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso tenemos que a vale 4 y que b vale 1. Por ende sería 4 al cuadrado más 1 al cuadrado y esto nos da raíz de 17. De igual forma, tenemos por el teorema de Pitágoras que el seno de un ángulo, cualquier ángulo, va a ser su lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto es aquel que no lo toca, el que no está tocando el ángulo, como estamos analizando el ángulo A, su lado opuesto es este, que en este caso valdría 1, y la hipotenusa la acabamos de hallar y es raíz de 17. Y esto nos da, al hacer la operación, 0.2425. No importa el ángulo, si digamos fuéramos a hallar el seno de C, tendríamos que mirar su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de C? Sería 4, sería la distancia entre el segmento AB sobre raíz de 17. Es decir que siempre el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De esta forma conocemos el seno de un ángulo. Pero para poder conocer el ángulo como tal debemos aplicar la función contraria al seno que se conoce como arcoseno o seno a la menos 1. Ese seno a la menos 1 lo podemos aplicar en la calculadora a través de la tecla Shift. Shift sin del número y eso nos va a dar de esta manera 14.034 y este es el ángulo A. Conociendo esto podemos simplemente hallar el ángulo B aplicando suplemento de ángulos, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, restamos entonces entre los 90 del ángulo recto y los 14.034 que acabamos de hallar, y esto nos da 75.966 grados. De esta forma encontramos los ángulos cuando solamente conocemos el ángulo recto de un triángulo rectángulo. Por otra parte, si nos dan un ángulo, pero en radianes, tenemos el ángulo recto, tenemos que primero hacer la conversión. Un radián son 57.29 grados, 0.278 radianes, ¿cuánto será? Encontramos el valor, en este caso, que es 15.92 grados, y aplicamos suplemento de ángulos. De esta forma obtenemos los ángulos faltantes. Es así que los sistemas de medidas de ángulos son útiles para los triángulos, para la resolución de triángulos y para el manejo que existe dentro de las figuras. Muchas gracias.